Pero hay personas, por ejemplo, que has mencionado que tienen el terreno, ¿no? Tienen el terreno y dicen, ¿qué puedo hacer acá? ¿Cómo le puedo sacar provecho a este terreno, no? O sea, primero buscas la necesidad o el problema y ese problema, entonces empiezas a ver el terreno, ¿no? Igual, para empezar en eso, no sé, me he capacitado. O sea, no fue suficiente porque ha sido muy complicado desde ese punto, ¿ya? Pero como te digo, también ha sido una súper experiencia. Este modelo de negocio, el campo inmobiliario, porque es algo que nos apasiona y si te apasiona algo tienes que hacerlo bien. ¿Cómo están mis amigos? Hoy día tenemos un nuevo podcast y me siento muy contento porque vamos a compartir una información muy puntual y privilegiada para ustedes. Arquitecto, de estudiante de arquitectura, profesional arquitecto, a desarrollador inmobiliario, a ejecutar proyectos de desarrollo inmobiliario. Nos va a contar todo ese proceso y algo que me llamó mucho la atención, en que yo lo conozco ya hace 10 años, es cómo él pudo lograr realizar un edificio de departamentos con poco capital o quizás sin propio capital. Entonces, si quieres conocer un poco más, hoy te presento a nuestro amigo Fernando Berríos, arquitecto de profesión. Un saludo a todos los creadores que están viendo este podcast. Así es que aquí la bienvenida a nuestro amigo Fernando. ¿Cómo estás, mi amigo? Hola, Cristian. Primeramente, muchas gracias porque, como has dicho, son 10 años que nos conocemos y bueno, estoy acá como para compartir todas esas experiencias, pues, ¿no? Hablando sobre los proyectos, cómo hemos iniciado, cómo hemos hecho que proyectos de repente en un principio que era a nivel financiero un tema difícil, pero creo que con mucho trabajo, con una buena estructura, se han logrado que sean realidad. Buenísimo. Un edificio de departamentos promedio desde los 5 o 6 pisos aquí en la ciudad de Arequipa oscilan promedio, digamos, entre los $500,000, $600,000 realizar todo ese edificio. Y algo que me gustaría preguntarte para toda la comunidad, ¿es posible desarrollar proyectos inmobiliarios sin tu propio dinero, sin tu propio capital? Es una pregunta que siempre me la hacen, sobre todo cuando uno está iniciando en los proyectos, ¿ya? El tema de los departamentos tiene que ver más con el mercado de ese momento, entendiendo que un proyecto multifamiliar, de hecho ya han pasado algunos años, porque yo inicié haciendo departamentos, tiene que ver más con un modelo de negocio estructurado que es financiero, como lo vamos a comentar a posterior, pero tiene también que ver con las políticas de los costos de construcción, ¿no? Que definitivamente cada año se van actualizando, tanto en mano de obra, tanto en costo de materiales, ¿no? Y es un tema mucho más complejo del que parece, porque es un modelo de proyecto, de desarrollo, en donde se tiene que ver la parte de la adquisición del terreno, tiene que verse la parte del financiamiento de la construcción, que ya de por sí es un gran porcentaje del precio total del desarrollo, ¿no? Entonces, el tema de los departamentos, el tema de los proyectos, quizá el error al inicio, cuando se trata uno de buscar financiamiento, es que se empiecen a sacar mal los cálculos de proyección a nivel de costos, ¿no? Estructurar desde la parte inicial el negocio. ¿Cómo me voy a financiar? ¿Cómo voy a comprar la tierra? ¿Cómo voy a vender los departamentos? ¿A cuánto voy a vender? Etcétera. Pero en tu caso, digamos, tuve la oportunidad de conocer Altamira, que es en José Luis Bustamante Rivero. Es uno de los proyectos que tiene Altamira, ¿no? Tiene bonitas vistas, ¿no? Tuve la oportunidad de estar ahí, recuerdas, ya hace muchos años. Y me contabas parte de cómo empezaste a comprar el terreno, cómo empezar a construir, pese a que tú todavía era uno de tus primeros desarrollos inmobiliarios, ¿no? Entonces, pese a esa poca experiencia en ese momento, lograste edificar y construir este edificio de departamentos, pero antes ya nos habíamos conocido. Recuerdo cuando yo tenía mi inmobiliaria hace 10 años, aprox, en Characato, y estaba comercializando unos terrenos del cruce a media cuadra, en una urbanización. Claro. Y llegaste pues con un carro último modelo, ¿no? Era una camioneta Ford, me parece, antigua, pues de esos años, una roja, ¿no? Una roja, claro. Sí, recuerdo cuando llegaste. Era mi Dragón.
con ahora la que es tu esposa y me comentaste, Cristian, no nos conocíamos, ahí recién nos empezamos a conocer, me llamaste y estoy buscando un terreno de estas características y te mostré más o menos lo que estabas buscando, pero buscabas quizás más, con una proximidad más al centro. Claro. Y bueno, no se llegó a concretar la venta, pero ahí nos empezamos a conocer un poco más, a coincidir en eventos, en capacitaciones, y ahí es donde ya, después de ello, ya veo que compraste un terreno en José Luis Bustamante, ¿no? Y me comentaste un poco de cómo fue el desarrollo de este proyecto, por eso es la pregunta, porque muchas personas que nos están viendo, Fernando, quieren iniciar en este rubro. Si bien es cierto, no es muy fácil, no es sencillo, pero sí es posible hacerlo. Hay personas que creen que para desarrollar un condominio, un proyecto inmobiliario, necesitan tener todo el capital. Y nosotros sabemos que la realidad es que empresas que tienen 30, 40, 50 años, hasta el día de hoy siguen utilizando el apalancamiento financiero, el apalancamiento de personas, distintos tipos de apalancamiento para hacer posibles estos proyectos, pese a que tienen 30, 40 años en el mercado. Por ejemplo, se asocian con los propietarios, por ejemplo, levantan capital de inversionistas, de fondos de inversión. Claro que ya han consolidado una marca y eso les permite tener ese financiamiento. ¿Qué recomendaciones o qué le podrías decir a alguien que está iniciando para que pueda desarrollar un proyecto desde la parte inicial, desde la estructuración hasta el financiamiento? Porque es un gran porcentaje, como lo has mencionado, de un desarrollo inmobiliario. Es importante la estructuración, ya, pero cuando estamos iniciando a veces nos gana un poco más la parte de la emoción del emprendedor que podemos tener. El error común de las personas que están iniciando es justamente no asesorarse bien. Entonces, creo que una de las cosas más importantes a la hora de estructurar es buscar una ayuda especializada, porque podemos tener la visión de hacer el proyecto como desarrolladores, como emprendedores inmobiliarios o empresarios inmobiliarios a posterior, pero siempre tiene que haber una mano especialista detrás. Entonces, a medida que los proyectos sean más grandes, tiene que haber un financiero, tiene que haber una proyección económica, la parte técnica, ¿no? Primero, es obvio y suena cliché capacitarse, pero uno tiene que capacitarse para hacerlo realmente profesional. O sea, nosotros, tú lo sabes bien, nos conocemos tiempo, sabemos que la capacitación es muy importante porque estamos haciendo esto como profesionales. Estamos haciendo este modelo de negocio, el campo inmobiliario, porque es algo que nos apasiona, y si te apasiona algo tienes que hacerlo bien, o tienes que minimizar riesgos, tienes que buscar apalancamiento. Entonces el error a veces es pues querer hacerlo solo, no escuchamos a los especialistas y nos lanzamos, pues, entonces al final sobre todo en el tema de multifamiliares, pues son los costos de construcción que no son aterrizados, y como comenté hace un momento, los precios que puedan variar entre sacar una licencia de construcción y la ejecución en sí pueden ser 6, 8 meses, y en esos 8 meses pueden pasar muchas cosas. Entonces, eso, principalmente asesoría, una buena estructuración, que posteriormente la vamos a comentar cómo es que manejamos la estructuración, y como encargado, como líder de proyecto, tener una noción. O sea, no vamos a decir que somos especialistas en todo, pero sí tener una noción de cómo van las cosas, ¿no? En cuanto a la rentabilidad que podría ser, tener una noción de los costos que el mercado está dando a nivel de venta, o sea, a nivel de precio de oferta, de demanda. Tenemos que tener un tema de proyección a qué público le estamos ofreciendo, porque los proyectos no son solamente porque tengo el terreno y acomodo mi proyecto al terreno, sino es al revés. El proyecto, primero buscas la necesidad o el problema, y ese problema, entonces empiezas a ver el terreno, ¿no? En todos estos años he aprendido justamente ciertos cambios que hay, porque a veces uno tiene el terreno y dice, ya, tengo el terreno, entonces, ¿qué proyecto puedo hacer acá? Cuando debería ser al revés. Primero tienes la necesidad, y en base a esa necesidad, ese problema, vas buscando el terreno o posibles terrenos que te puedan satisfacer el proyecto, una necesidad real, siempre digo, sin especulación. Algo que comentaste y que nos vas a comentar ahora es el tema de la estructuración, ¿no? En tu caso, ¿cómo estructuraste ese negocio, ¿no? Porque son diferentes negocios, ¿no? Ya sea construcción de departamentos, oficinas, habilitaciones urbanas, que también estás desarrollando, que también nos vas a comentar más adelante. Pero hay personas, por ejemplo, que has mencionado que tienen el terreno,
¿no? Tienen el terreno y dicen, ¿qué puedo hacer acá? ¿Cómo le puedo sacar provecho a este terreno, ¿no? Sin embargo, parte de una necesidad de mercado. ¿Qué es lo que está buscando el mercado? ¿Qué quiere? ¿Cómo cubro esa necesidad de mercado? ¿Quiero hacer lo que a mí me parece o lo que me van a comprar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Cuéntanos ese proceso, esa historia que has pasado, que has vivido, ¿no? Porque no ha sido sencilla, sin embargo ha sido posible, porque hoy es una realidad, Altamira. Sí, muy bien, esa parte es muy bonita, esa experiencia, nos genera mucho aprendizaje de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. El proyecto Altamira es un proyecto multifamiliar, como lo he mencionado, de 6 niveles, ya en un terreno de casi 160 metros cuadrados, terreno chico, en esquina. Una de las principales ideas, creo que hay un concepto que circula mucho, ¿no? Buscar el terreno más feito en el lugar, digamos, más caro, o la frase es buscar la casa más fea en el lugar, digamos, con mayor crecimiento o aparentemente mejor, ¿no? Entonces eso fue un poco la idea. Cuando escuché esa frase dije, oye, ya, busquemos el terreno, ¿no? Entonces hemos empezado a visitar, ahí es donde te conozco, y pues fui con mi primer carro, y este carro tiene una especialidad porque es especial porque fue el primer carro que nos compramos con el negocio inmobiliario, o sea, y fue una camioneta, una pickup del año 88, ¿no? Pero una fiera, pues, por eso era Nissan Fiera. Y ese carrito trabajó full porque estábamos con eso, hacíamos las visitas ya de otros proyectos a posterior. Pero gracias a ese carro también te conozco porque fuimos a ver las propiedades que estabas planteando, ¿no? Que estabas teniendo en ese momento con tu empresa inmobiliaria. El proyecto Altamira nace también con la idea de querer buscar algo más, porque nosotros, como mencionaste, soy arquitecto, ¿no? Entonces hemos estado dedicado en la parte de los proyectos varios años. Y yo me di cuenta de un problema, ¿no? Que tiene el arquitecto, al menos es mi experiencia, de que siempre estamos condicionados a que la persona que nos contrate es la que financia. Nuestros proyectos pueden ser muy hermosos, pueden ser bastante atractivos como arquitectura. Sin embargo, hay un filtro que es quién lo va a construir o quién lo va a financiar. Y siempre ha habido ese problema con los clientes cuando hacíamos proyectos. Hacíamos los proyectos y llegábamos donde el cliente, que eso es lo que pasa a la mayoría de arquitectos, ¿no? Planteamos y hacemos el proyecto, pero está condicionado. Es decir, Fernando, tú elaborabas el expediente, los planos de arquitectura, ingeniería, sanitarios, y dependías del cliente, o sea, de la persona que tenía el capital, el dinero para construir, para que se lleve a cabo ese expediente que tú habías elaborado. ¿Sí? Exactamente. Entonces, como nosotros nos esforzamos, los arquitectos saben de que, y eso nos han formado para hacer proyectos donde el usuario tenga finalmente el confort, ¿no? Que el proyecto también sea atractivo visualmente, que sea funcional. Esas son las palabras que nosotros nos hemos formado. Entonces sucede que cuando lo presentas, ¿no? El usuario final, perdón, el que va a construir, pues depende de él, porque él es finalmente quien da el dinero, quien lo va a financiar. Y a veces hay cambios, el proyecto de repente ya no es tu proyecto, ya no lo sientes tuyo porque tiene que ser más rentable, etc. Existe cotizar, existe también la competencia en ese tiempo cuando estás iniciando, inclusive con los propios contratistas o los propios maestros de obra, ¿no? Cuando se trata de construir algo, es una realidad que pasa de que el arquitecto manda una propuesta, pero lógicamente el dueño del proyecto va a ver su mejor opción y ahí estás compitiendo con maestros, contratistas y un tema más, ¿no? Entonces, al ver eso, al ver ese tema de financiamiento que estábamos manejando, dijimos, oye, hagamos nuestros propios proyectos. O sea, finalmente si yo construyo o hago un desarrollo multifamiliar que es Altamira, nosotros vamos a hacer la parte de técnica, la parte de construcción, la parte y todo el desarrollo, pues, rentabilidades, ¿no? Que esa fue un poco la razón por la cual nosotros empezamos, ¿no? A querer tener, de alguna forma, buscar unos resultados con mayor apalancamiento en ese momento. Lo cual no fue nada sencillo, ¿no? Porque igual para empezar en eso me he capacitado, pero no es necesario. O sea, una parte, no fue suficiente porque al inicio ya tienes el terreno que hay que financiarlo, ¿no? Me tomó, la idea del financiamiento fue muy, muy interesante porque como arquitectos somos muy buenos haciendo una visión, un anteproyecto que llamamos,
que es 3D y render. Aún no teníamos el terreno, pero ya teníamos nosotros la visión, o sea, acá es el proyecto y ya lo desarrollamos a nivel de planos, 3D y todo. Y con ese desarrollo, con ese proyecto, pues fuimos a buscar el financiamiento que nos faltaba para adquirir ese terreno, ¿no? Y lo primero que buscas pues gente que te conoce, familiares, etcétera, etcétera. Y algo muy importante ahí que lo tengo que recalcar es la parte de que tenía buena relación con familiares porque siempre he sido bien aplicado. La gente confía, que es una de las principales palabras para resaltar a la hora de recibir inversión, ¿no? La confianza, ¿no? Ver cómo te ve la gente. En ese momento hubo un familiar que se le presentó el proyecto, que él tenía la necesidad de vivir de repente en Arequipa, porque él estaba en Tacna, ¿no? Y se le planteó, este es el proyecto que queremos hacer, este es el lugar, y si entras parte de esto, te gusta el proyecto, dijo sí al filtro, todo eso, y le dimos un precio muy accesible para que él también pueda adquirir su departamento. Con ese precio que se le dio, a nosotros fue interesante porque cubrimos el costo del terreno y nos quedaba un dinero para empezar la construcción, ¿no? Y así es como empieza pues Altamira. O sea, de hecho, a ver, toda la parte que hemos pasado en ese proceso también fue bastante complicado porque fui un todero en ese tiempo, ¿no? Entonces, la palabra todero significa todo hacía. Hice el proyecto, hice las licencias, hice la construcción y de repente esa era mi idea al principio, ¿no? Encargarme de todo eso, pero es poco apalancamiento. De hecho, es uno de los aprendizajes también que me ha dejado ese proyecto, en los futuros proyectos buscar apalancamiento no solamente de dinero, sino de tiempo, personas que puedan apoyarme, ayudarme, ¿no? Entonces, pero fue una gran escuela también de aprendizaje a nivel de cómo se tiene que administrar un proyecto. Entonces, el proyecto en sí se fue financiando, fuimos adquiriendo, vendiendo en preventa ya los proyectos. Y gracias a Dios, como digo, y gracias también al proyecto, a la energía que teníamos de emprendedores en ese momento, se fue vendiendo un depa, segundo depa, tercer depa. Y mi idea era siempre quedarme con un dúplex, ¿no? Porque dije, oye, vamos a hacer acá nuestra casa. Siempre a veces pues pasa de que te vas enamorando de los proyectos que estás haciendo. Seguramente te ha pasado, ¿no? Y un dúplex era nuestro, ¿no? En el proyecto, y lo demás estaba ya vendido en preventa, ¿no? ¿Cómo estaba vendido? 30, 30, 30, que fue en ese momento lo que me funcionaba. 30% de inicial, un 30% en el medio mientras se va construyendo el proyecto, y un 30% a la entrega con las escrituras, la documentación, inscripción en registros públicos, ¿no? Entonces, prácticamente de ese 100% del costo del departamento, el 60% que ya me cubría antes de entregar el proyecto, me cubría todo el desarrollo. Finalmente las utilidades es al final, ¿no? Pero fue una bonita experiencia y ahora que paso por ahí, y creo que eso es muy importante, es que el proyecto, las personas viven, no es a veces uno hace proyectos en donde no está bien, bueno, X cosas pasa, pero son elefantes blancos, por así decirlo. No solamente se han comprado como inversión. No, las personas cuando compran por inversión, a veces por generar algo, pero el proyecto en sí no tiene ese fin para el que fue concebido, que es finalmente crear historias, avanzar, que ahí viene un poco mi formación como arquitecto. Y el proyecto hay familias, han nacido nuevos hijos de las personas que han comprado, y pues eso es muy agradable, ¿no? Que tus proyectos finalmente estén de lo que solo pasó en la mente, estén reales. Y no solamente que estén reales, sino también que hayan nacido y estén cumpliendo la función de habitar de esas personas. Buenísimo. En ese proyecto inmobiliario, Fernando, has tenido la oportunidad de tener tu maestría prácticamente en desarrollo inmobiliario en tiempo real, estando en la cancha, en el campo de juego, ¿no? Porque ahí es donde realmente se aprende. La parte técnica, legal, financiera, coordinación con los maestros, la entrega del proyecto, el reglamento interno, coordinación con los propietarios. No estar enamorado del desarrollo en sí, sino más bien el tema de
el uso o la utilidad que le pueden dar las personas que van a comprar. Por eso también decidiste vender ese dúplex, ¿no? Que por cierto tenían bonitas vistas hacia la campiña, ¿no? Fuimos, tú me dijiste, acá Cristian va a ser mi habitación, este es mi jacuzzi, no sé qué, estabas implementando ahí cosas. Y yo veía, ¿no? El entusiasmo, pero de ahí, unos meses después me dijiste, oh, Cristian, me han ofrecido dinero, lo voy a vender, ¿no? Ya, oye, ¿qué no me vas a vivir? No, es que ya vamos a hacer más proyectos. Y creo que es parte del negocio estar en ese tema de crecimiento, ¿no? Si bien es cierto, ya después vas quedándote con algunas propiedades, pero al inicio, cuando estamos arrancando, necesitamos pues ese capital, esos activos, convertirlos en líquido para poder hacer más proyectos inmobiliarios. Toda esa experiencia, Fernando, si bien es cierto, hoy es una realidad, ya has aprendido, pero ¿qué es, digamos, aquellos errores que no volverías a cometer, ¿no? O esos aprendizajes. Perfecto, mira, como has comentado, ¿no? El proyecto es toda una experiencia, ¿no? Para escribir, inclusive cómo desde cero hacer un proyecto, desde el financiamiento, construcción, licencias, permisos, etc. Yo podría, definir algunos errores, ¿no? Uno es dedicarse en ese momento a querer hacer todo, ¿no? No delegar, ¿no? Entonces, el no delegar hace que te cargues, estés solamente enfocado en ese proyecto, en ese momento, ¿no? Entonces, ha sido muy complicado desde ese punto, ¿ya? Pero como te digo, también ha sido una súper experiencia. Entonces, el primero es no saber delegar. Hay que saber delegar, hay que armar equipo, ¿no? Ahí es donde empieza a aparecer, ya gracias a ese proyecto empiezo a aprender en la realidad, ¿no? Hay un equipo para esto, hay otro equipo para el otro, marketing, ventas, comercial, porque nosotros en ese momento contestábamos las llamadas de ventas, ya tocaba ir a ver el proyecto cómo estaba, ya tocaba pagar el fin de semana, ya tocaba ver si es que ha pasado la factibilidad de sedapar, la luz, ir a coordinar. O sea, es un tema bastante pesadito, ¿no? Pero finalmente vale la pena. Entonces, como digo, es la parte del no saber delegar. Segundo, y creo que es muy importante, hacer una buena proyección de gastos o de costos, ¿ya? Entonces, el tema de los multifamiliares, como mencioné hace un momento, tiene que ver con la mano de obra del personal de construcción civil y los costos de materiales. Cuando nosotros no proyectamos exactamente, o lo más preciso, siempre son presupuestos, porque al final la obra en sí te va a decir cuánto has gastado en realidad, ¿no? Entonces, eso también es un error. Ahí también hay sucesos imprevistos, siempre pasan, ¿no? Siempre pasan que en construcción este muro de repente te das cuenta de que ya se puede, al menos en algunas partes que no son principales, puedes decir, oye, creo que este está sobredimensionado, o este tabique, entendiéndose tabique como divisiones, ¿no? En la construcción de repente ya no está. Entonces, cambios que pueden optimizar el proyecto, ¿no? Pueden hacerlo más eficiente, ¿no? Van pasando. Entonces, estos costos a veces no están proyectados y hace finalmente que las rentabilidades, todo afecta, ¿no? Todos los gastos, todos esos imprevistos hace que la rentabilidad siempre afecte. Entonces, el segundo error es no hacer una buena proyección de gastos y de costos. Tercero, creo que uno de los temas más importantes también es el tiempo. Nosotros, cuando empezamos un proyecto, empezamos a tener el factor tiempo es el enemigo, porque más tiempo pasa, menos rentabilidad, y ya si has vendido los proyectos, entonces hay plazos contractuales que se tienen que cumplir. Entonces el tiempo va de la mano con las ventas, va de la mano con la construcción, o sea, todo tiene que ver finalmente. Entonces los retrasos que uno puede tener en el tiempo del desarrollo hace que la rentabilidad también baje. Ahora, cuando se trata de departamentos, se entiende que tenemos que entregarlos, o sea, con inscritos en registros públicos, ¿no? Y esa mala proyección de tiempos de entrega es un error también que se comete. Decimos, ya está construido el proyecto, pero una cosa es que esté construido, de repente ya acabado, todo con las puertas acabados, llave en mano, pero la proyección de entrega en registros públicos es otro temita, ¿no? Y también eso fue un aprendizaje, hacer una buena proyección de tiempos, que es un error también, ¿no? Tienen el terreno y ya están entregados, oye, pero falta la inscripción en registros públicos de unos 3 o 6 meses, entonces eso hace que tu rentabilidad también esté afectada, ¿no?
Esas tres cosas ahí. Otro punto también importante, ya no nos ha pasado porque sí, desde mi formación un poco técnica, ¿no? Hacer un buen estudio de suelos hace que eliminemos vicios ocultos, que también es un error que a veces se comete, ¿no? Porque tú proyectas del terreno hacia arriba, pero no sabes del terreno hacia abajo qué está sucediendo. Entonces, cuando iniciamos los proyectos, hay que saber el tipo de suelo a nivel físico que se está manejando. Hay suelos en donde puedes cavar, hay agua, no es apto para ese, a pesar de que los parámetros urbanos, que es el documento en donde la entidad correspondiente, en este caso la municipalidad, te pueda decir cuántos pisos puedes construir, de todas maneras hay que chequear el suelo, porque si es un suelo no tan bueno, entonces los costos de cimentación, los costos de toda la parte que no se ve del edificio, pues van a superar de repente la proyección, ¿no? Entonces esos datos a tener en cuenta. Y creo que otro punto importante es construir o hacer un proyecto que al final no tenga un usuario final. Y creo que ese es uno de los más importantes porque los proyectos parten, como ya se mencionó, de una necesidad. Pero si simplemente lo hago desde la expectativa de que me gusta a mí, de que creo que es esto y no al mercado que me va a comprar, finalmente termina siendo solo construcción y nadie va a habitar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con entender un poco el mercado, ver mi producto a quién le ayuda, ver mi producto a qué persona encaja en este tamaño de departamento, en este presupuesto de departamento, ¿no? Que es importante. Buenísimo. ¿Y crees que en ese proceso tú ya con tu experiencia o con tu conocimiento como arquitecto universitario, ya egresado, ¿no? Un tiempo has estado trabajando también para otras empresas como dependiente, ¿crees que esa experiencia, o sea, ya tú lo sabías todo para desarrollar ese proyecto inmobiliario? ¿O ahora que estás ya con todo este bagaje, estos años, consideras que tener de la mano un profesional, un capacitador o personas estratégicas que te ayuden a resolver temas registros públicos, temas legales, temas técnicos, temas de ventas? ¿Qué opinas? Sí, mira, ahora que ya hemos caminado un poquito más, con toda la humildad, ¿no? Porque estamos aprendiendo también, ¿no? Sin embargo, también hemos visto, yo creo que hay una frase que el diablo sabe más no por ser diablo, sino por ser viejo, ¿no? Entonces van pasando los años y vamos aprendiendo a ver, oye, esto cómo es, y nos vamos adelantando a posibles sucesos que puedan aparecer. Yo creo que esa es la verdadera experiencia. Es importantísimo ahorita estructurar bien con equipo especializado, ¿no? Si bien es cierto, podemos recibir una maestría o una especialización en lo que es desarrollo inmobiliario, inversiones. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? En la práctica es donde, en la ejecución, ya en el proyecto en sí es donde tenemos que, es la realidad, ¿no? A veces la parte técnica solo es lo teórico, pero la realidad es muy distinta. Entonces, recomendación, sí, pues tiene que haber personal especializado, sobre todo, y no tan un perfil de conocedor, sino un perfil de asesoría de personas que ya lo hayan hecho. Hay, por ejemplo, financieros que pueden estar en la teoría, flujos de caja, rentabilidades, pero si no hay un financiero que no ha ejecutado un proyecto, o sea, a ver, te va a ayudar, su ayuda va a ser bonita, o su asesoría va a ser bonita en el papel, pero en la realidad pues no se va a adelantar a sucesos que puedan aparecer, así como está el financiero, igual un arquitecto, que te puede asesorar en la parte, a lo que él sabe, ¿no? De repente suelo, proyecto y demás, pero si no hay un arquitecto que tenga experiencia en ya ejecutar proyectos, al menos como asesor de principio a fin en un proyecto, entonces tampoco te va a hacer una buena asesoría. Y eso es importante mencionar, ¿no? Claro. Desde la parte comercial también, ¿no? Toda la teoría finalmente es, la prueba de eso es en la ejecución, en la realidad. Como estudiante universitario, Fernando, egresado de la UNSA, ¿tú consideras que la universidad, bueno, indistintamente la universidad, y que has visto varios casos porque también tienes personal, colaboradores, entre otros, ¿consideras que la universidad, o sea, te prepara para salir a la vida real, al campo tangible de hacer proyectos? O sea, ¿te prepara para esa visión de hacer negocios, de hacer empresa? ¿O eso lo aprendes puntualmente de alguien que lo está haciendo, como tú lo mencionas? ¿Cómo fue en tu caso? Es una muy buena pregunta, Cristian. Yo creo que la universidad,
Justamente he tenido la oportunidad ahora de visitar, después de casi 15 años, mi casa de estudios, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Arequipa. Han habido muchos cambios, un nuevo auditorio. En ese tiempo, cuando yo egresé, todavía se nota el cambio de inversión que ha habido, ¿no? Hay ahorita implementado laboratorios con tecnología BIM, que me parece interesante, ¿no? Y en sí, toda la infraestructura de la universidad ha cambiado muchísimo. Sin embargo, creo que la educación universitaria hace que los egresados aún les falte herramientas para mostrar, o para una vida real, para salir a un mercado donde al acabar la universidad compites con todos. O sea, es una competencia. Esto es como una selva afuera. Una selva en donde no interesa si tienes 18, 20, 25 años. Compites con el que tiene 65 años, con el que tiene más dinero que tú, hay muchas cosas. Entonces, creo que cursos o capacitaciones que la universidad te puedan dar están muy limitados a nivel de emprendimiento, a nivel de salir a la vida real. Hay intenciones, sí, hay profesores, colegas que tengo, que incentivan, ¿no? La parte de, por ejemplo, hay un curso que se llamaba ejercicio profesional, ¿no? Es una capacitación que se les da a los estudiantes de últimos años, en donde se les presenta realidades reales, ¿no? Van a empresas constructoras, inmobiliarias a hacer sus prácticas, y pues el curso trata de que veas cómo está el mercado en ese momento. Y pues los capacitan, o entiendo que el fin es que el estudiante aprenda del mundo real. Sin embargo, es un curso, Cristian, de 4 meses, ¿no? Entonces, y a veces eso lógicamente no es suficiente, ¿no? Ahora, herramientas como cómo salir al mercado, como ventas, como crecimiento personal, pienso que es una de las cosas más importantes, porque para hacer un proyecto, para hacer lo que sea que podemos lograr, necesitamos tener una creencia en nosotros. Porque entonces la universidad a veces, un egresado está más enfocado en cumplir, solucionar problemas, sí, pero en base a alguien que le diga cómo hacer las cosas. En la universidad son los profesores. Y son 5 años que tenemos de que nos digan cómo hacer las cosas, que si te equivocas está mal. Entonces nos están educando para no equivocarnos, y salimos con esa idea al mercado, en donde equivocarnos es lo peor que pueda pasar, cuando sabes que en el campo del emprendimiento, del empresario, equivocarse es aprendizaje, equivocarse en muchas cosas. Entonces ahí hay un tema distinto, ¿no? Que son 2 cosas, que una es la parte académica y la otra parte es la vida real. En ese sentido, el egresado carece de herramientas para enfrentarse a una realidad, ¿no? Y herramientas de ventas, como ya comenté, herramientas de crecimiento personal y muchas cosas. Justamente eso es lo que yo propongo. O sea, yo he sido de la universidad un estudiante que ha estado cursando los cursos, etcétera, pero salir con esa formación de empleado, ¿no? Con esa formación de solucionar cosas, no cometer errores. Pero la vida me ha llevado a enfrentarme a un mundo distinto, ¿no? Entonces, ya mi historia tiene que ver un poco más que cuando egresé me enfoqué un poco en ventas. Mi esposa justo un negocio de ventas, entonces me abrió un poco más el panorama, y tuve, digo siempre, ¿no?, la suerte de tener otro tipo de información que me dio muchísimo. Buenísimo. Yo recuerdo, y esto le recomiendo también, Fernando, a los jóvenes que quieren estudiar una carrera, ¿no? A veces dicen, quiero estudiar esta carrera, ¿cómo será? Empiezan a probar, ¿no? Entonces yo les recomiendo, antes de hacerles gastar dinero a tus padres, ve, si quieres ser abogado, ve con un abogado que ya está litigando, que está haciendo ejercicio, quieres tener tu constructora, ve a una empresa, aunque sea gratis, ayuda a esa empresa, pero todo lo que vas a ganar es la experiencia y el conocimiento, que eso es mucho más valioso que cualquier pago que tú puedas tener. Igual en ventas, ¿no? Que lo vamos a comentar más adelante, cuán importante es también aprender el tema de ventas. Recuerdo cuando en pandemia, después de todo esto que ocurría y estábamos pues encerrados, tuve la oportunidad de tener capacitaciones y mentorías de lo que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no?
Y habían varios arquitectos, profesionales, comerciantes que llevaban el curso, que hoy en la actualidad tienen sus empresas, sus propias empresas, ¿no? Y están facturando bien, algunos lo han hecho de manera profesional, otros han intentado, pero a quien les ha ido bien es algo que tú acabas de mencionar, ese desarrollo personal, esa creencia. Muchos me decían, Cristian, yo he llevado varios cursos, entrenamientos técnicos y no lo sé, o sea, he aprendido, pero como que no he podido dar ese siguiente paso, porque muchas veces de quien aprendía era alguien que solo sabía la teoría, pero no estaba en la práctica. Y eso me di cuenta en la universidad también, Fernando. Como sabes, ahora ya soy abogado. Cuando estaba en mi época universitaria, yo aprendía más litigación oral, o sea, cómo hablar ante un juez, ante un jurado, en una audiencia, de alguien que estaba día a día litigando, haciendo preguntas abiertas, cerradas, interrogatorios al procesado. Aprendía más de él. Y en sus clases yo estaba pues enfocadísimo, me gustaba, porque él decía, o sea, señores, ayer tuve una audiencia, esto, ¿qué harían ustedes? Nos sentaba, ya tú vas a ser juez, tú fiscal, tú vas a ser el procesado, Y ahí era pues dinámico, algo que te llenaba porque aprendías de alguien que lo estaba haciendo. Versus el tema ya muy teórico, que también sirve la teoría, sin embargo, es como tú también lo aplicas en la vida real, ¿no? Sin embargo, lo que yo recomiendo es que siempre estén en acción, en el campo de juego, porque ahí es donde vas a aprender. Errores, aprendizajes, entre otros. Fernando, ¿qué le dirías, digamos, de lo que hemos conversado, a alguien que está en esa posición que tú estabas en ese momento, ¿no? De tener el sartén por el mango, el toro por las astas, como se dice, en el sentido de que, oye, yo no quiero depender que mis proyectos inmobiliarios sean financiados por un tercero, porque yo no sé si eso va a ser realidad o cuándo lo harán realidad. ¿Qué le diría, digamos, tres pasitos puntuales que pueda tomar esa decisión de lanzarse y hacer su proyecto, si es que es realmente lo que quiere, lo que le apasiona, hacer su primer proyecto inmobiliario? Muy bien, Cristian. Primero le diría, acción, capacitación sin acción es igual a frustración, ¿no? Lo segundo, una buena estructuración de proyecto con asesoría, o sea, coordinen con un financiero, alguien que ya ha hecho proyectos, que se van a asesorar, ¿ya? Para hacer una buena proyección. Eso es importante, o sea, la proyección económica es la estructura financiera, es la herramienta que va a hacer que tu proyecto sea rentable o sea un fracaso. Ahí es donde sinceras costos, ahí es donde proyectas cuánto voy a gastar, cuánto voy a vender. Eso tiene que ser lo más aterrizado. Entonces, si no lo sabes hacer o tienes una noción, asesoría con alguien que sí sea especialista, ¿no? En esa parte. Tercero, la parte también de mercado, ¿no? Tenemos que estar atentos al mercado, no ver qué personas, otra vez tiene que ver con usuario, necesidad. Hay una frase que siempre digo, o un triángulo, ¿no? Viabilidad, factibilidad y deseabilidad, ¿no? Cuando hacemos un proyecto tiene que cumplir estos tres aspectos, pero primero parte de la necesidad. Posteriormente, la necesidad es cubrir una necesidad de alguien que te va a comprar, y las otras dos partes es lo que estoy proyectando se puede hacer, están los permisos necesarios para hacerlos, sí, no, porque no podemos, a veces tenemos tierra en donde planteamos algo interesante, pero estamos condicionados a los permisos y todo ese tema. Entonces, es primero agarrar y que sea factible, ¿no? Que llegue el agua a ese lugar, que llegue la luz a ese lugar, que la municipalidad como ente competente pueda darte los permisos necesarios para lo que tú quieres hacer. Y finalmente, la viabilidad, que tiene que ver que sea atractivo y rentable el proyecto. Buenísimo. Son puntos importantes para alguien que quiere empezar a hacer desarrollo. Fernando, cuéntanos un poco más, después de esta primera experiencia que has tenido en desarrollar proyectos, ¿qué estás desarrollando actualmente? Sí, Cristian, actualmente estamos, o sea, igual, ¿no? Ese proyecto que hemos estado comentando, han pasado algunos añitos, en donde hemos visto varias cosas. De hecho, te comento que justo lo acabamos cuando empieza pandemia, y he sido afortunado porque el proyecto se terminó de vender y todo eso, porque si por ahí me hubiera demorado un poquito más, pucha, ya el proyecto en dos partes, antes de pandemia y después de pandemia, entonces ahí sí, a que le hubiera contado. Ahora, después de ese proyecto, nosotros, ya sabiendo la fórmula, ¿no? Estructurada, mejor dicho, analizando el feedback de todo eso, me enfoqué y dije, ya está, ya hice este proyecto, hagamos otro, ¿no? Creo que hay una fórmula en donde lo que te sirve lo duplicas.
¿no? Hay una frase que dice, si esto te está funcionando, no es que inventes o hagas de cero otras cosas. Control C, Control V, que es... ¿Me entienden, no? Control C, Control V. Copiar y pegar. Copiar y pegar y seguir mejorando en ese aspecto. Entonces lo entendí de esa forma y busqué tierra. Buscamos 2 proyectos en realidad. Uno en Miraflores, era 20 departamentos. Otro era en... Lo comentamos contigo en un momento, ¿no? Sí. Que era Proyecto España, si no me equivoco. Selva Alegre. Selva Alegre, pero se llama España. En la calle teníamos el nombre y todo. Me parece que eran ¿cuántos departamentos? Algo de 18, me parece, 18 departamentos. Ese de ahí y un tercero. Entonces mi proyección era, justamente había llevado una capacitación en libertad financiera, que era interesante el tema desde el punto de vista del ponente. Me hizo pensar mucho, ¿no? El tema de libertad financiera con proyectos. Y hice mi estructura. Mi estructura era, hago una cantidad de proyectos, genero una cantidad de rentabilidad y pues logro un capital interesante que se va a diversificar, activos, en ese sentido ya estar libre de tiempo sobre todo, ¿no? O sea, ya para no explicar qué es libertad financiera, creo que ya todos los podemos manejar eso. Entonces, hicimos esa proyección y ahí sí pasó, ¿no? Ahí sí ya nos agarró pandemia, pero ya habíamos tenido contratos, ya habíamos hecho todo el análisis de proyectos ya en notaría, ¿no? Yo creo que ahí hemos perdido también bastante, como lo que ha pasado en pandemia, ¿no? Con todas las personas que han estado haciendo cosas, ¿no? Nos agarró, perdimos dinero, perdimos tiempo, pero también al final fue un aprendizaje muy interesante porque si nos hubiera agarrado Cristian construyendo a mitad del proyecto, creo que hubiera sido mucho más desastroso el proyecto, porque la pandemia, sabes que pasó, primero eran 3 meses, creo, 6 meses, y pucha, y el tiempo, y vacaciones forzadas, y ya. Entonces, ya que el mercado no se estaba moviendo por ahí, porque la gente, por pandemia, empezaba a querer salir de sus departamentos, de sus casas, entonces estuvimos evaluando, ¿no? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que viene? ¿No? Y era, pues, tampoco era un tema de investigación también, gran investigación, porque sabíamos que las personas pues estaban queriendo salir al campo, ¿no? Todos querían salir al campo, entonces ahí aparecen otros proyectos inmobiliarios interesantes que hemos manejado, que tiene que ver con terrenos para segunda vivienda o terrenos de casas de campo, proyectos, en donde era un nuevo modelo de negocio también, porque una cosa es entender la parte de los multifamiliares o estructurar un proyecto de desarrollo vertical, y es totalmente distinto plantear un proyecto de habilitación urbana o un proyecto de segunda vivienda, de casas. Sin embargo, también sirve el conocimiento previo, pero hemos hecho proyectos también con persona, proyectos muy bonitos que están, otra vez, ¿no?, cumpliendo la función al cual han nacido. Las personas están viviendo en ese proyecto, hemos aportado valor a ese lado de la ciudad, ¿no? En Chihuahua, que hemos visto en ese tiempo, hemos tenido esa visión, ¿no?, de buscar, de encontrar y dar con un terreno muy bonito, que hemos hecho casitas de campo. El proyecto se llama Pacari Rumi, ¿no? Y es una experiencia muy bonita también, que me ha aperturado ya a otros proyectos, como es La Morada, que está en Chumayo, que también es un proyecto de viviendas club, y ya es en 10 hectáreas de terreno. Entonces, la necesidad de mercado, entendiéndola, nos ha llevado a empezar en esos proyectos, ¿no? Y del trayecto, pues dándole siempre la misma filosofía no cambia, Cristian. La filosofía es que los proyectos inmobiliarios, más allá de que sean exitosos a nivel de venta, sino con una visión más a futuro, es que tengan identidad. Los proyectos tienen que tener, creo yo, una identidad cultural del lugar, porque cuando un proyecto tiene identidad cultural, entiendes el público que va a vivir ahí, las personas se identifican y hacen que pase lo maravilloso que es que se utilice. Porque cuando es un proyecto que no tiene eso, es un proyecto más que puede estar acá en Arequipa, puede estar en Tacna, puede estar en Lima, no tiene esa identidad, y creo que eso es algo que estamos trabajando y queriendo incorporar en el proyecto. Buenísimo.
Tuve la oportunidad de viajar, Fer, como sabes, después de pandemia, después del desarrollo inmobiliario que hicimos en Characato, de la construcción de las casas, que también fue un tema muy interesante, por cierto, ¿no? Utilizar ahí, ambos utilizamos un apalancamiento de recursos. Yo tenía el terreno, recuerdo, era un terreno que estaba hipotecado, era en esquina, estaba muy atractivo, bonita la zona, y tú tenías la experiencia ya en construcción, ¿no? Entonces ahí hicimos un match para hacer este desarrollo inmobiliario, que en el camino tuvieron sus retos, sus desafíos. Recién pues aperturaron el rubro construcción en pandemia, ¿no? Inclusive antes estábamos haciendo otras cosas. Yo me acuerdo que hice una feria, te había invitado a la feria que estaba haciendo en Characato, ¿no? Characato de Oro. El Characato de Oro, que por cierto fue una feria muy importante que le permitió a toda la gente ya no ir hasta el centro de Arequipa a comprar sus víveres, sus frutas, sus verduras, etcétera, sino más bien estar ahí en un punto. Y como yo tenía amigos, y por parte de mi familia, amigos mayoristas, todos esos camiones de fruta llegaron allá, ¿no? Y como la gente hacía cola. Recuerdo, fue una bonita experiencia, pero algo que valoro mucho, estimado Fernando, es el tema de la tierra, los metros cuadrados. Lo que cuesta o lo que te da dinero, una gran parte de la economía se mueve a través del rubro de construcción inmobiliario, es que en esta feria nosotros, digamos, podíamos percibir ingresos a través de estos espacios, pequeños cuadraditos que le dábamos a los mayoristas y percibíamos. Yo decía, ¿cómo puede ser tan valioso un espacio de terreno cuando hay un movimiento alrededor? Es decir, hay gente que quiere comprar, vender, etcétera, ¿no? Entonces fue una experiencia de... ¿Cuánto tiempo hemos estado, Lisset? ¿Casi 6 meses? ¿3 meses? ¿No? Un poco más, menos por ahí, pero a veces cuando no hay ese apoyo, digamos, municipal, etcétera, a veces trunca un beneficio para la población. Pero fue una experiencia, dado que estábamos encerrados y como todos emprendedores no queremos pues estar, digamos, encerrados, siempre queremos estar haciendo algo, ¿no? Activos en ese punto. Y ese proyecto después de cuando ya aperturaron el rubro de construcción que manejamos, fue también interesante ese apalancamiento. Sí, buen aprendizaje. Vendimos en planos las casitas, inclusive al inicio íbamos a sacar 3 casas, ¿no? En un terreno de 189 metros aprox. 3 casas quería sacar acá nuestro amigo Fernando, ¿no? Porque ya, digamos, tú habías visto ese modelo anteriormente. Claro, o sea, es algo que he visto, ¿no? Que era el proyecto de casitas siamesas, ¿no? Como bifamiliar, o sea, duplicar estas casitas, ¿no? Sí. Y me pareció interesante ese modelo. Mellizas, ¿no? Era como departamentos, pero a la inversa, en horizontal, digamos, Sí. ¿no? Bueno, fue bonita la experiencia también, el aprendizaje. Y ahí es que, bueno, en su momento ya, ¿cómo puede rentabilizarse o hacer este tipo de modelos de negocio? Se comentará en algún momento. Pero ahorita, la parte 2, ¿no? La parte 2 ahí a pedido de Lisset. Y luego ya desarrollamos lo que es Pacari Rumi, un proyecto muy bonito. Y posteriormente a esto también estás desarrollando La Morada. Sí. Es un condominio tipo club que está en Uchumayo, que tiene un bonito concepto. Que cuando tuve la oportunidad de ir a ver La Morada, vi que estabas construyendo con una parte del sillar de la zona, ¿no? Un sillar rosadito. Es muy bonito, le da una arquitectura única, digamos, a este condominio horizontal, ¿no? A este proyecto horizontal. Trabajar con los materiales que hay en la zona, ¿no? Entonces, esto le da, para mí, una unicidad, una integridad, algo... Identidad propio de la zona, ¿no? Esa identidad de desarrollo inmobiliario que a veces la visión, yo creo que coincide mucho la experiencia del arquitecto, del desarrollador y de la persona que va a hacer viable ese negocio, rentable, ¿no? O sea, ¿a cuánto tiempo? ¿Qué es lo que se va a manejar ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí, no? Entonces, cuéntanos. Tuve la oportunidad de ir a ese proyecto, pero cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, porque ahí también tengo entendido que estás manejando una asociación en participación, ¿no? Y entonces, para que los que nos están escuchando, ¿cómo se maneja la asociación en participación? ¿Compro el terreno, no lo compro, nos aportan? ¿Qué beneficioso es para un desarrollo inmobiliario? ¿Y qué es lo que tú estás ofreciendo ahí a las personas que quieren comprar, tener su terreno? Ok, Cristian, sí. Sí, he tenido otra vez la suerte de en el camino encontrar personas que puedan aportar tierra, ¿no? O sea, la tierra es la materia prima del desarrollo inmobiliario. Si no hay tierra, no hay negocio, no hay nada.
Ese proyecto, La Morada, está ubicado en Uchumayo. Es un proyecto de viviendas club. Antes de empezar el proyecto vas viendo cuál es la vocación del suelo, cuál es la vocación, y no solo técnico, ¿no? O sea, hay un análisis rápido de ver cuál es la vocación a nivel comercial, a nivel de mercado, a nivel de técnico, etcétera, de este terreno. O sea, ¿qué puedo hacer acá? Esa es la pregunta, ¿no? Si bien es cierto, está articulado en este caso a la variante Chumayo, al costado de la vía, ¿no? Está cerca, ligeramente cerca al centro, que es 20 minutos. Entonces, pero siempre la pregunta de un proyecto es ¿qué podemos hacer acá, ¿no? Cuando se trata de habilitación urbana, ¿no? ¿Qué le está faltando a Arequipa? En ese sentido, se hizo el análisis, pero previo a eso, que va a tu primera pregunta, es cómo se ha estructurado, o sea, la parte de la compra o de la asociación. Comentaba hace un momento, ¿no? Importante entender la parte del apalancamiento. Siempre he pensado que hay una frase que te dice Warren Buffett, ¿no? Que prefiero, en vez del 100% de mi propio esfuerzo, prefiero el 1% del esfuerzo de muchas personas, ¿no? Eso es apalancamiento, y hay que aclarar de que tiene que ver con, en nuestro caso, cuando estamos a la hora de buscar oportunidades de inversión, es una primera opción que siempre la tengo en cuenta, que me aporte en la tierra, ¿no? Que me aporte. De alguna forma tú aportas el conocimiento, el feedback, la parte todo el expertise que se pueda tener en el negocio, en crear valor, y la otra persona puede aportarte la tierra, el terreno. Entonces ahí se hace una negociación en base a una estructura de negocio también que se tiene que plantear, que sea beneficioso para la persona que te va a aportar el terreno y para, lógicamente, nosotros que vamos a desarrollar. Y tiene que haber mucha confianza también. Eso es muy importante otra vez, ¿no? La confianza. De hecho, al principio yo creo que es algo que uno tiene que trabajar. Por eso es que al principio es un poco complicado que las personas te aporten tierra, ¿ya? Porque al principio hice como siquiera más de 100 presentaciones en tierra con personas que quería que me aporten la tierra. Y de esas, 1, 2, 3, ¿no? En la cantidad está la calidad, en la cantidad está buscar el proyecto. Para este proyecto fue más sencillo porque mi socia es arquitecta, es una colega de la universidad que la conozco años, ¿no? Entonces, como yo estaba en ese momento buscando oportunidad de inversión, ¿no? De hecho, viajamos en ese momento a Chincha, Tacna, y viendo, ¿no? Dónde están las oportunidades de crecimiento. Y yo tomé una decisión particular. Yo tomé la decisión justo cuando nació mi hijo. Entonces dije, oye, quiero hacer un proyecto que esté en Arequipa, ¿no? O sea, esa es mi principal premisa. Arequipa ahorita está movida, ¿no? Con el PDM, con varias cositas, con las medidas cautelares, que hace que el terreno, las oportunidades de compra de tierras estén más, digamos, complicadas, por así decirlo. Por eso es que las inversiones salen fuera de Arequipa, ¿ya? Entonces, Uchumayo encajaba perfectamente en ese modelo, ¿no? Analizamos, vemos el proyecto, ¿sí? ¿No? Y primero el análisis mío, ¿no? Yo tenía que saber con certeza, o lo más certero posible, el potencial de tierra que estamos manejando. Y ahí se estructura y se hace la propuesta de sociedad, ¿no? Que también era un tema de ganar-ganar, ¿no? Ese proyecto lo estructuró con mi socia, ¿no? Que la figura que tomamos fue asociarnos. Me he asociado con ella. Juntos hemos creado una empresa que ha hecho que gestione el proyecto, que se llama La Morada, ¿no? Ya con esa asociación es un terreno que ya lo hemos comprado en partes, ¿no? Pero ya con sociedad es mucho más sencillo, ¿no? Ahí hay que equilibrar importante la parte de rentabilidades, qué te encargas tú, qué me encargo yo, y etcétera, tener todo eso bajo control o bien claro a la hora de manejar el proyecto. Entonces, fue un proyecto con mucho apalancamiento, ¿no? Y ahorita lo estamos ya desarrollando. De hecho, hemos avanzado, como has comentado, la parte de la identidad, del material. Yo creo que un proyecto inmobiliario tiene que representar la esencia del lugar. Porque si entendemos eso, Cristian, si entendemos que un proyecto tiene que representar la esencia de ese lugar, la gente se identifica, la gente lo compra, porque es distinto. O sea, no es algo que, como dije hace un momento, que puedes hacer acá en esta parte de la ciudad, en otro lado. O sea, tenemos que buscar. Y eso se llama el concepto, ¿no? El concepto de proyecto. Que no solamente es agarrar y de repente plantear que voy a hacer una vivienda tipo, como he escuchado muchos proyectos, que los respeto, pero a veces hay diferencias, ¿no? Vamos a hacer la casa de los hobbits acá en Arequipa, ¿no?
que tiene que ver un concepto más a veces marquetero, pero se olvida de a qué, o sea, se olvida del lugar, ¿no? De la identidad, que es lo que siempre voy a hablar yo desde mi perspectiva. Y en La Morada, nuestra forma de verlo, plantear el concepto era identificar qué potencial tiene el terreno, ¿no? En este caso, el terreno tiene una cantera de sillar rosado. El sillar rosado es el material característico de Arequipa, y de hecho el sillar rosado es uno de los más costosos, ¿no? Entonces, porque el sillar blanco sí hay un montón, el sillar rosado es bien costoso, ¿no? Entonces, la idea es utilizar este sillar, ¿no? La cantera que tiene los sillares en piedras grandes, la hemos pulido, hemos hecho bloques y hemos empezado a hacer nuestras veredas. De hecho, en el club que tiene el proyecto, que son 170 terrenos, bueno, un poquito menos, más o menos, está el concepto de la vivienda de casa club. Es un concepto al estilo americano, por así decirlo, y a veces muchas personas me preguntan ¿por qué al estilo americano? Porque es un estilo en donde es compatible con la idea. Americano no es que sea de Estados Unidos, es un estilo libre, es un estilo de cercos vivos que se maneja, que fue innovado, por eso va el nombre, por los suburbios americanos, que decían, en donde si estás en la ciudad, hay un modelo de construcción en donde tienes vecinos, hay cercos, ¿no? Pero si estás en la periferia de la ciudad, cerca de la ciudad donde está el crecimiento, la parte del modelo o la forma del proyecto tiene que dar otras condiciones que sean atractivas. En este caso, los cercos vivos, entiéndase, cercos verdes, que la casa esté en medio. Son proyectos en donde el vecino nunca va a construir 4 o 5 pisos para generar sombra, ¿no? Entonces tiene que ver más el concepto de desconexión. La segunda vivienda creo que ya no es un lujo, es una necesidad hoy por hoy, porque muchas personas vivimos en un mundo tan rápido, tan cambiante, tan estresado, por diferentes motivos. La parte de la contaminación auditiva, el tráfico, etc. Entonces, este proyecto cubre esa necesidad de desconexión, que es la idea de que las personas al ir ahí pues puedan dejar de lado muchas cosas, mucha rutina, y propone seguridad, propone grandes áreas libres, grandes parques, propone un club también de desarrollo, un club donde las personas puedan interactuar y hacer todo, ¿no? Entonces, esa es la idea, el concepto que estamos planteando ahí en La Morada, ¿no? Y para hacerlo único es utilizar el material del lugar, es utilizar y respetar las tradiciones de Uchumayo, ¿no? Entonces la configuración espacial ahí es interesante también porque tiene un parque grande, inmenso, un parque que está en el medio del proyecto, hace que todas las construcciones estén al costado de ese parque, ¿no? Eso es interesante y me parece que este proyecto, desde su concepción, lo más importante es que queremos que sea un referente, y no tanto porque el objetivo no es que sea un referente, sino queremos que sean las cosas bien y que el proyecto, como ha sido concebido, aporte al lugar, aporte valor a ese lugar de Uchumayo. Buenísimo. Sí, algo que planteas, el tema del concepto americano, que tuve la oportunidad de ir con Lisette a California, Estados Unidos, y es otro estilo de vida, o sea, es otros aires, otra cosita, ¿no? Cuando recuerdo que salía a correr yo a trotar en las mañanas y ves los retiros de la vereda hacia adentro, área verde, en el medio de la casa o en la parte de al fondo, pero máximo 2 niveles, ¿no? Con una estructura de techo a 2 aguas, la gente muy orgullosa de dónde vive, la tranquilidad, el ancho de vías bien amplio, sus carros, sus camionetas estacionadas a los costados en el área verde y su cerco vivo, ¿no? Y yo digo, claro, o sea, en realidad esto es tener calidad de vida, ¿no? Cuando iba a trotar decía, qué hermoso, qué bonito, qué lujo es esto, ¿no? Pero más que lujo, más que hermoso, es la calidad de vida que tiene la gente ahí. Tú ves a la gente alegre, contenta, cortando su césped, y chévere, ¿no? Y es algo que también quisimos replicar. Bueno, antes que me viaje a Estados Unidos, ya estábamos desarrollando Chirape Kolosh, con ese concepto, ¿no? De áreas verdes, que la gente pueda vivir con ese estilo de vida diferente, aportar ese valor a través del desarrollo. Y cuando ya me voy a Estados Unidos, puedo corroborar eso. Y la gente muy emotiva y muy, digamos, orgullosa de vivir ahí. Sus banderas de Estados Unidos en sus casas así colgadas, flameando. Sus grandes parques centrales donde tú puedes ir a trotar, a relajarte, a sentarte, a leer un libro. Y eso le da
una ventilación fresca a todo ese ambiente, ¿no? Porque tener un parque central, esa misma sombra natural, no es como una sombra de cemento. Se ambienta todo el alrededor. ¿Y qué más? Que el cerco vivo hace que sea más ecológico, más bonito, más verde, más naturaleza, y eso le crea al ser humano mejor calidad de vida y más años de vida. Parece mentira, ¿no? O sea, dices, no, pero yo tengo mi casa, pero en realidad, ¿cómo estás viviendo? ¿Tiene buena ventilación? ¿Le entra el sol? ¿Tienes vistas a un parque? ¿Tienes, no? ¿Cómo estamos viviendo actualmente? Entonces, ese es un punto importante y que a mí me gusta la arquitectura. Estudio derecho, todo, me gustan las leyes. Ahora falta arquitectura. Claro, creo que, no, cada vez que converso con un arquitecto, con alguien que hace diseños, está ahí, o sea, yo vuelo, ¿no? Vuelo porque me gusta cómo puedes crear algo desde tu imaginación o de algo que has visto, puedes crear algo. Y ese cerco vivo, a diferencia, digamos, que obviamente no todos los proyectos van a ser así porque también van de la mano con la rentabilidad, van de la mano con mi público objetivo que quiere pagar, quiere más seguridad, qué sé yo, entre otras cosas. Pero parece mentira, mira, el cerco vivo, solo en cerco vivo, o sea, te estás ahorrando algo de $20,000 cercar tu terreno con material noble, por lo menos aquí en Arequipa, ¿no? Por ejemplo, en Tarapoto tenemos un cerco vivo de Limoncillo, se llama ya. O sea, la gente ya no está pensando en cercar con material porque es un condominio cerrado, es privado, es exclusivo. ¿Y cuánto te cuesta un cerco? 2,000 a 5,000 soles con toda la siembra, promedio. ¿Cuánto o sea, el cerco vivo, hablamos, que lo vamos a poner acá en imágenes, es un cerco verde, ¿no? Que te protege, te tapa todo, tienes privacidad, todo. Versus un cerco de concreto, ¿no? $20,000 a promedio. O estos cercos prearmados que cuestan, bueno, para un terreno de 200 metros cuadrados, unos 20,000 soles, 15,000 soles promedio, ¿no? Es correcto. $5,000 para los que nos ven de otros países es promedio lo que cuesta cercar con concreto. Pero te puedes ahorrar. O sea, son, digamos, a veces detalles que marcan la diferencia, ¿no? Y eso me permite también acotar, estimado Fernando, el tema de el sillar rosado. A mí me encanta, por ejemplo, toda la arquitectura. Recuerdo que conversamos el otro día de ir a los claustros. Y te comenté que estaba asesorando a unos amigos para desarrollar su primer proyecto inmobiliario en Mollevaya, que por cierto también soy cliente de ellos, ¿no? O sea, es decir, he desarrollado todo el concepto y también he comprado ahí mis terrenos por dado el concepto, la ubicación, entre otros. Pero eso es lo que hace un desarrollador también, ¿no? Lo que comentas, integra lo que hay en la zona, lo que ya existe y le creas esa identidad. En este caso, este proyecto tenía una casona, ya de más de 100 años, una casona. Claro. Y wow, cuando yo la vi dije, no pueden botar esta casona, ¿no? Es lo primero que querían hacer. Pero bueno, ahí cuando vi esa casona empecé a investigar más sobre el sillar. Me fui al cercado de Arequipa, a las iglesias, fui a los, ¿cómo se llaman? Los claustros, que hay estas bóvedas de sillar, fui a recorrer y ahí te das cuenta cómo eran las construcciones antiguas, los pisos, cómo eran enchapados con piedra, esta redondita negrita de canto rodado, los colores azul, rojo, estos colores tierra, las bóvedas, wow, o sea, vas empezando a crear muchas ideas que lo plasmas con el arquitecto. Si bien es cierto, yo soy empresario, o sea, más que abogado, más que hago empresa, ¿no? A través del rubro inmobiliario de manera profesional, pero me gusta la arquitectura. En ese camino vas escogiendo y mucha gente, por ejemplo, dice, no, a mí el arquitecto, desarrolladores, amigos, ¿no? Que he capacitado, dicen, no, la arquitectura conmigo no va, yo soy más números, ¿no? Números. No, yo más estoy centrado en ventas, ¿no? Entonces cada uno va eligiendo ese perfil que lo va volviendo un profesional único en este rubro inmobiliario, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Con transformar terrenos, hacer algo más bonito para que la gente pueda vivir. Y este concepto Fundo Colonial Molle, en Mollevaya, que los asesora a estos amigos, pues es hermoso, ¿no? Entonces, toda esa frontera va a estar enchapado de sillar para las personas que compren su terreno, con un concepto de tener sus lámparas estas antiguas, color amarillo. Es más, la calle donde está este proyecto inmobiliario es curioso porque se está marcando una identidad arequipeña donde la gente pueda tener su casa de campo, de conexión y también la pueda rentar, la pueda alquilar. Se llama, adivina cómo se llama esa calle, que justo estamos en su mes de Arequipa. Calle 15 de agosto. 15 de agosto, ¿no? Entonces justo coincide, a veces el terreno te habla. O sea, es como que ese terreno ha sido destinado para ese propósito, ¿no? Uh-huh. Y porque estudiando un poco más ese terreno, por ejemplo, esa casona, todo ese terreno que lo había comprado en ese momento el anterior propietario, para hacer ese diseño de casonita bonita así, era para su casa de campo.
porque en esos años no se veían así pues alejados en Mollevaya, este tipo de construcciones, lo veías por Caima, para sus viviendas principales, pero él hizo este concepto de casona en Mollevaya para su casa campo, y es lo que estamos preservando de alguna manera, esa identidad del terreno para el cual tuvo su propósito inicial. Y ahorita ya se han vendido casi todos los terrenos. Yo he sido uno de los compradores, ¿no? Me he convertido, tanto me ha gustado el concepto que he invertido ahí también. Entonces es parte de estar en el negocio, ¿no? Escoges tus activos, buenas propiedades, entre otros. Entonces es muy bonito lo que nos has comentado respecto a trabajar con elementos materiales de la zona. ¿Y cómo te inspiras para crear un proyecto inmobiliario? ¿Cómo empiezas a trabajar con tu equipo, ¿no? Ya que has empezado a delegar un poco más. Sí, es importante. Claro, detrás de un proyecto hay una inspiración, hay que ver toda la parte de qué es lo que podemos hacer en ese terreno, ¿no? Y a veces uno con la mente creativa puede decir, hay un montón de cosas, puedo hacerlo de esta forma, puedo hacerlo de otra forma, y podemos caer en un error en donde somos indecisos, ¿no? Y al final, si no hay de repente una idea clara, empezamos a hacer, de esto me ha gustado vestido, lo ponemos, de esto me ha gustado otra cosa, y el proyecto al final no tiene identidad o no tiene una personalidad. Un terreno es importante que tenga personalidad porque se entiende que tiene que tener rasgos que lo identifiquen, ¿no? Entonces, una forma, como lo has comentado, es entender cuál es la materialidad del lugar que se trabaja en ese sitio. Por ejemplo, si se maneja la piedra, el sillar, el adobe, ¿no? Algo que, o sea, cada lugar tiene una historia, y yo creo que no hay mejor punto de inspiración con entender esa historia. No hay mejor forma de sacar inspiración, de entender cuál es la historia detrás del lugar o del entorno. Si tu terreno está calato, vacío, entonces ver, oye, ¿dónde está las casas, la urbanización más antigua? Entonces ver, oye, ¿qué hacían acá, no? Entonces eso te da un concepto único que tiene que ver con historia. En Arequipa, por ejemplo, si queremos plantear algo arequipeño, como has mencionado, bóvedas, sillar, algo que me sirve mucho a mí, es un diseño arquitectónico es único a nivel mundial, es la parte de los claustros de la compañía, y el otro es el monasterio de Santa Catalina. Uh-huh. Tú lo visitas desde los colores, desde el tipo de piso, desde la forma, desde el sonido, desde cómo entra la luz, etcétera, te hacen entender cómo era una realidad antigua. Y yo creo que para que un proyecto, otra vez, sea único, tiene que respetar su historia, porque si no hay historia, simplemente es algo pasajero, por así decirlo, algo que no tiene un pie, no tiene cimiento. Eso es muy importante. Aparte que cuando uno entiende esa historia de los lugares, lógicamente el servicio o el producto es mucho más aterrizado al lugar. Y es importante, a veces, como has mencionado, algunos no toman en cuenta eso, pero los proyectos que están detrás de eso son uno más, ¿no? Y creo que nosotros, detrás de todo esto, hay un propósito que queremos hacer siempre. Detrás de cualquier proyecto hay un propósito, que es hacer que la gente se identifique con el lugar, que la gente viva ahí. No solamente, porque en un préstamo inmobiliario no solamente es venderlo, terminar la venta, sino creo que va más allá, que después de algunos años digas, oye, acá miran, hay historias nuevas que se están manejando. Y solo esas historias se van a crear cuando entendemos ese tema. Buenísimo, buenísimo, Fernando. Y justamente, es más, replicaron La Morada, ¿no? Vi que habías lanzado La Morada, y ya por el norte, otros amigos desarrolladores La Morada, ¿no? Y para mí me creó una confusión. Dije, oye, ¿cuál es de La Morada? ¿No? Pero bueno, es La Morada aquí en Arequipa. Y bueno, y algo que hace un momento mencionaste, eso es algo que nosotros los desarrolladores hacemos. Por ejemplo, tengo un proyecto en Juliaca en donde tiene gran cantidad de espacios verdes, digamos, de retiros para áreas verdes, y tienen doble frontera. Eso hace que el sol pueda darle en la mañana y en la tarde. Juliaca tiene un clima muy fuerte, ¿no? Pero a veces también los temas administrativos municipales hacen que se bloquee de alguna manera este tipo de desarrollo inmobiliario, ¿no? Porque no hay una conjetura en el sentido de poder dar esa prioridad o ese impulso a estos nuevos desarrollos inmobiliarios, porque tarde o temprano
la ciudad sigue creciendo, pero es lamentable cuando crece de manera desordenada versus cuando crece de manera ordenada, pero ahí hay un freno por parte de las instituciones municipales. Yo exhorto acá a las entidades municipales que puedan dar ese impulso, esa prioridad, porque eso es parte de... No podemos estar exentos o alejados. En Dubái, por ejemplo, cuando fui, amigo Fernando, ahí los desarrolladores se sientan en una mesa con los gobernantes. ¿Qué quieres hacer acá? No quiero hacer un edificio de 120 pisos. Bien, te vamos a apoyar, te vamos a dar todas las facilidades. Porque eso trae economía, eso trae desarrollo y muchas cosas. Pero a veces aquí no funciona así. Eso debemos cambiar. Y yo sí me obsesiono cuando quiero algo que comentabas, visitar los claustros de la compañía, visitar el monasterio de Santa Catalina, entrar y ver todo eso. Wow, es único y vas sacando ideas o vas trabajando, digamos, lo que ya existía anteriormente. He viajado también a nivel nacional para conocer el tema de, digamos, para desarrollar Tarapoto. Nos hemos ido con Lisette vía terrestre. Unas travesías pero tremendas, ¿no? Manejando, conociendo pueblos, distritos, valles, culturas, entre otros, desde acá, desde Arequipa hasta Tarapoto. Pero en fin, yo lo que recomendaría también, mi amigo, es que la gente se capacite, viaje y conozca y sobre todo, pues si te gusta este rubro, estés ahí constantemente. Y algo que hablaste, el tema del propósito. Y para ello también... Sé que estás realizando y lanzando un evento de Tierra con Propósito. Cuéntanos un poco más, Fernando, porque esto está contribuyendo mucho a todas las personas que están interesadas en el rubro inmobiliario, en seguir aprendiendo. Así es, Cristian. Hemos empezado proyectos en el 2018, ¿ya? Tanto en lotización al principio, después proyectos multifamiliares, después hemos manejado habilitaciones, casas de campo, etc. En todo este proceso me he dado cuenta de muchos errores, me he dado cuenta de en qué se puede optimizar o cuál es la esencia de un proyecto que debería tener desde mi perspectiva. Es por eso que con mi equipo de trabajo hemos armado un evento de capacitación. Considero que la persona, como me estaba mencionando, las personas que están en este campo se tienen que capacitar, ¿no? Tienen que ver el negocio de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas. En este caso, el evento Tierra con Propósito, que es un evento que se va a llevar a cabo el 22 de agosto, acá en Arequipa, ¿no? Hay toda la información al final o en la parte de este podcast. El evento nace con la idea con la reflexión primeramente, donde nos estamos dando cuenta de que detrás de un proyecto hay algo más. O sea, detrás de un proyecto a veces terminas, como estaba hablando hace un momento, empiezas a vender el proyecto, terminas de vender y ¿qué más queda? O sea, finalmente el propósito va más allá de cerrar un proyecto. El propósito es hacer que la ciudad también vaya creciendo y somos conscientes de que lo que estamos haciendo ahora hace cómo la ciudad se va a ver. De lo que estamos creando en este terreno, va más allá de eso, está para qué lo estamos haciendo, cuál es nuestra intención como desarrolladores en hacer este proyecto, ¿no? Entonces, cada uno tiene un propósito distinto, pero creo que específicamente en la parte de proyectos inmobiliarios, el propósito siempre va a ser contribuir para que la ciudad sea mejor. Entonces, es un evento en donde estamos invitando a todos los empresarios, emprendedores, personas, broker, arquitectos, ingenieros y todas las personas que quieran iniciar en un proyecto inmobiliario. Es una invitación de capacitación hacia ellos, donde vamos a mostrar nuestros proyectos con esta temática también, pero creo que lo más importante es que en este evento va a estar figuras referentes como un hexágono de oro. El hexágono de oro a nivel de Perú es uno de los premios más prestigiosos a nivel de arquitectura. Va a estar el gran arquitecto y amigo Longi, que es un personaje muy particular. Cristian es un arquitecto que vive en base a su filosofía. Él es escultor, arquitecto. Entonces, ha manejado muchos proyectos en diferentes partes del Perú. Y ese día va a estar, él va a hablar de identidad, que es importante, porque creo que detrás de hablar un tema, es importante que tú vivas con esa filosofía y lo demuestres con tus proyectos. El arquitecto Longi Hexágono de Oro va a estar presente en ese evento y va a estar aperturado. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo se reflexiona a nivel del crecimiento de las ciudades con la contribución como arquitectos y como desarrolladores en el campo inmobiliario?
También vamos a tener la presencia de Kat Briones, que es mi esposa, ¿no? Donde va a hablar sobre las cabañas, este concepto nuevo que surge después de pandemia o refuerza el concepto de la experiencia. Hoy en día la gente ya no compra tierra, ya no compra lugares donde estar solamente, sino compra experiencias. Entonces ella va a hablar de la parte de las cabañas como modelo de negocio. No solo renta, digamos, un espacio para pernoctar, sino quiere vivir esa experiencia. Que eso lo va a hablar en el evento de este 22 de agosto. En el evento de este 22 de agosto va a hablar sobre cómo crear negocios desde la naturaleza, ¿no? Que es interesante, porque la naturaleza también puede ser rentable bajo la creación de experiencias. Interesante ese tema porque está hablando desde la coherencia. También vamos a hablar sobre dónde crece la ciudad, hacia dónde está creciendo la ciudad en ese nuevo PDM que está planteando, ¿no? Es un tema muy interesante porque estamos a puertas de que se apruebe un PDM en Arequipa, que es el Plan de Desarrollo Metropolitano, en donde la ciudad es el mapa que va a salir, ¿no? En el PDM cuando se apruebe, para decirnos dónde están las oportunidades de inversión. Entonces vamos a hablar hacia dónde crece Arequipa y cuáles son los puntos o núcleos más importantes donde donde están las oportunidades de inversión también, ¿no? Vamos a contar también con la presencia de un financiero muy amigo mío también, ¿no? Que va a hablar de la parte cómo evaluar un proyecto inmobiliario, cuáles son las fijas para que el proyecto sea exitoso, ¿no? Cuáles son los errores en la parte de del financiamiento, de la estructuración de un proyecto inmobiliario. Vamos a también tener una mesa de trabajo en donde van a estar las principales expertos profesionales, ¿no? En una mesa de trabajo que vamos a hacer ahí, que van con preguntas y respuestas y con el título que es cómo hacer un proyecto con propósito en Arequipa, ¿no? Entonces es un evento netamente de capacitación como contribución, como hacer que las personas también puedan aplicar esos conocimientos en sus proyectos inmobiliarios, en lo que estén haciendo, ¿no? Voy a estar yo, voy a hablar de toda esta experiencia que se ha manejado de errores, cómo empezar un proyecto inmobiliario desde una perspectiva empresarial, desde una perspectiva, mi formación arquitecto empresarial. Entonces también vamos a estar ahí compartiendo con estas personas, a lo cual invito a toda la audiencia que está en este podcast también que sean parte de este evento, donde va a haber networking y todo lo demás. Sabes que las cosas o las experiencias o los socios o las personas que van a aportar en nuestros proyectos están en este tipo de eventos, ¿no? Y eso, más que todo nos motiva la parte de contribuir y educar. Buenísimo. Hablabas también, antes de entrar al podcast, de un panel, que ibas a hacer un panel para que la gente pueda interactuar. Coméntanos. Sí. El panel estamos invitando a todos los ponentes que van a estar ese día, ¿no? Y algunos invitados adicionales, especialistas, un abogado, especialista con experiencia, está la parte del financiero, está el arquitecto, está el urbanista, está un representante del área comercial. Entonces todo ese panel va a ser un feedback, preguntas y respuestas que la audiencia o las personas que estén ahí puedan tener. Buenísimo, eso va a ser en tiempo real donde puedan resolver estas dudas. Exacto. Fernando, sé que este evento va a poder resolver muchas dudas, sobre todo aquí los que son de Arequipa respecto al desarrollo inmobiliario. Sé que van a salir con nuevas ideas, nuevas metodologías para que también puedan impulsar su camino en el rubro inmobiliario. Y no solamente para desarrollar proyectos, sino para saber cómo invertir de manera adecuada, ¿no? Cómo una persona puede invertir conociendo tanto a las empresas que desarrollan, a los desarrolladores y los conceptos o productos para diferente tipo de público, ¿no? Otra cosa es comprar un terreno para alquilar, otra cosa es comprar un terreno para vivir, otra cosa es comprar un terreno para futuro, para herencia. Eso es importante a través de estas capacitaciones. ¿Qué te parece si les das un beneficio a nuestros amigos que nos están viendo acá en Creadores Podcast para que tengan un beneficio en sus entradas? ¿Qué te parece si lo ponemos? Perfecto. A todas las personas que parte de la comunidad Cristian La Nazca y que nos están viendo, yo creo que podríamos plantear un beneficio a nivel de entrada de un descuento quizá, de un descuento de un 30% de las entradas a toda tu comunidad Cristian con todo cariño, porque creo que la intención más allá de
del evento en sí o del precio es justamente la información que las personas van a sacar de este evento, ¿no? Todas las personas del podcast de Cristian Anasca, el 30% de descuento, y háganle saber en los comentarios que están escuchando para que sean parte también de este evento. Buenísimo, Fernando. Así que ya saben, mis amigos, es el 22 de agosto del 2026. Está en tiempo en la ciudad de Arequipa. Mi amigo Fernando, te comento que estoy ya, digamos, en el cierre prácticamente de escribir mi libro, mi primer libro. Y en todas las entrevistas que tengo, les pregunto a mis invitados, ¿cuál es ese mejor consejo que tú has podido aprender en este trayecto de desarrollador inmobiliario, de estar incursionado en el rubro? Que tú hayas aprendido o que te hayan dado ese consejo. Si tú tuvieras que darme ese mejor consejo, porque de estos 20 consejos de los 20 mejores, porque son varios, los voy a plasmar en el libro. ¿Cuál sería ese consejo que tú me darías, estimado Fernando? Perfecto. Hay un montón de consejos que uno podría plantear, pero creo que desde mi punto de vista de formación y experiencia, creo que un consejo para que las personas puedan tener resultados y hacer sus proyectos inmobiliarios únicos, porque ser único genera innovación también, es entender la historia del lugar donde vas a hacer. Porque a veces solamente nos enfocamos de acá para adelante, quiere decir proyectamos y vendemos, pero el tema de entender de acá hacia atrás es importante para saber, ¿no? Porque la historia detrás de un proyecto inmobiliario, o sea, del terreno en sí, de la ciudad en sí, te hace entender muchas cosas que van a ser único. Entonces, saber esa historia, entenderla lo más que se pueda entender, y eso, con tu creatividad, va a generar algo único. Y eso va a ser único también tu proyecto y genera innovación también. ¿Cómo entender esa historia? Perfecto. Uno entiende la historia visitando el lugar, conociendo a la gente. ¿Qué cultura tienen? O sea, ¿cuál es el tema cultural del lugar? Uno entiende su historia, al menos en vivienda. Estamos en el negocio de vivienda, entendiendo la materialidad del lugar, ¿no? Entendiendo utilizando materiales del lugar que puedan aportar identidad al proyecto. En conclusión, la historia te aporta identidad. Buenísimo. Fernando, ya para cerrar, bueno, mis amigos, a toda la comunidad de creadores, estamos muy contentos de poder compartirte esta experiencia y quiero comentarte también que ayudes a seguir creciendo esta comunidad compartiendo este tipo de videos. Si te ha gustado, coméntanos, dale like y también puedes seguir a nuestro amigo Fernando. ¿En qué redes estás, Fernando, para que te puedan seguir? Sí, muchas gracias, Cristian. Me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, Fernando Berríos, ¿no? De desarrollo inmobiliario, no, netamente Fernando Berríos, en donde estamos difundiendo contenido de negocios con propósito, justamente, que es la visión que tenemos, ¿no? Con formación o con un enfoque arquitecto y desarrollador inmobiliario. TikTok, Fernando Berríos, Instagram, Fernando Berríos, y mi página web es www.fernandoberrios.com. Buenísimo. Señores, este fue un podcast con Fernando Berríos. Así es que un fuerte aplauso a nuestro invitado, Fernando Berríos. Comparte esta información si quieres aprender más sobre el negocio inmobiliario. Gracias, Fernando. Nos vemos. Muchas gracias.